Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la asistencia y vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Cuando hablamos de buenas prácticas ganaderas es indispensable tener en cuenta el término de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene tres componentes que se han venido dando a través de las últimas décadas, donde inicialmente se hablaba de seguridad alimentaria solamente como la producción y la disponibilidad de alimentos. Más adelante ya se empezó a tener en cuenta que no era solamente producirlos, sino que era el acceso que las personas tuviesen a estos alimentos, tanto desde el punto de vista económico como físico. Colombia es un país donde afortunadamente tenemos todas las condiciones climáticas que favorecen la producción de todo tipo de alimentos. Hay países donde así tengan todos los recursos económicos, pues no les es posible contar con esa oferta de alimentos tan variada como la tenemos nosotros. Y el último concepto que se ha incluido en el tema de seguridad alimentaria es el de la inocuidad y la calidad nutricional, que es aquí donde nosotros empezamos a jugar un papel fundamental. Pero ¿qué es la inocuidad de un alimento? Según el Códex Alimentarios, la inocuidad de un alimento es la garantía de que éste no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Entonces, las buenas prácticas ganaderas pues van enfocadas a garantizar que los alimentos que se produzcan en las fincas sean inocuos. ¿Para qué la inocuidad? El único y el principal objetivo de obtener productos inocuos es la salud pública. Aquí hay algunas cifras que nos permiten ver cuál es la importancia del trabajo que hacemos nosotros desde la producción primaria. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud. Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria que provocan cada año 125,000 defunciones en este grupo de edad, o sea, solamente en los niños. Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente Doctora asociadas Aura, al consumo. ¿Sí? aquí me dicen que por favor que si puedes hablar un poco más despacio porque lo que estás diciendo va más rápido a la presentación, a las diapositivas están pasando más lento. Entonces si puedes un poquito más lento. Bueno, entonces les decía que las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas a la presentación de ETAs, que son enfermedades transmitidas por los alimentos, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230,000 muertes. Se estima que cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes por ingerir alimentos contaminados, y que 420,000 mueren por ingerir estos alimentos. Ahora que estamos en época de pandemia y que todos los días nos muestran cifras de enfermedades y de muertos en televisión y en las redes sociales y en toda la información que manejamos, pues nos damos cuenta que esta es una situación grave, que puede ser incluso más grave que la pandemia que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es la diferencia importante? La diferencia es que nosotros aquí podemos hacer algo. Con el coronavirus es muy difícil porque es un virus nuevo, es un virus que no conocemos, que no sabemos su comportamiento, que no hay tratamiento, que no hay vacuna, mientras que para estas enfermedades sí las tenemos totalmente identificadas y podemos hacer algo. La dinámica agroalimentaria mundial está en cabeza principalmente de estas organizaciones. Tenemos primero la Organización Mundial del Comercio, que es la que rige toda la comercialización de los productos entre los diferentes países, pero pues como no podemos solamente tener en cuenta el tema económico, surgió la necesidad de que otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la OIE
empezaran a trabajar en unas medidas sanitarias y fitosanitarias que aseguraran la inocuidad y la salud de las personas cuando se empezaron a generar estos comercios ya de una manera tan importante. Y de ahí salió Codes Alimentarios, que es una guía de prácticas donde nos indican cómo se deben producir los alimentos y cuáles deben ser sus atributos de calidad para que puedan ser comercializados y que a su vez no se constituyan en obstáculos técnicos al comercio para los países en desarrollo. Este es el sistema de inspección, vigilancia y control en la cadena alimentaria cárnica de nuestro país. En la producción primaria, que es en las fincas, la cría de los animales que van para el consumo humano, el ICA es la entidad oficial que se encarga de hacer la inspección, vigilancia y control de esta producción. En las plantas de beneficio, para el caso de carne, que es el caso de este taller que estamos viendo, es el INVIMA, la entidad que hace estas mismas actividades a ese nivel, y el transporte, la comercialización y la manipulación de los alimentos en restaurantes o en casas son responsabilidad de los entes territoriales de salud, que pueden ser municipales o departamentales. ¿Cuáles son los peligros para la inocuidad de los alimentos? ¿Cuáles son estos factores que pueden afectar la inocuidad? Tenemos agrupados en tres partes. Uno son los peligros biológicos, otros son los peligros químicos y otros peligros físicos. En este grupo, los de menos riesgo son los físicos. En el caso de carne, casi que se reduce al riesgo de que de pronto quede una aguja que se parta en la carne de un animal y que ésta pueda llegar al consumo humano. Los peligros biológicos en la producción primaria de ovinocaprinos, tenemos estos grandes grupos. Tenemos los alimentos para animales o piensos, como se llaman en otros países, que son un factor de riesgo para que haya transmisión de enfermedades a los animales. En esta parte tenemos un control muy estricto que hace el ICA relacionado con el control de la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, que inicialmente se presentó en ovinos y de ahí pasó a los bovinos. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que hacer un control muy estricto, porque la transmisión del prión, que es el causante de esta enfermedad, se puede hacer a través de alimentos para animales que han sido elaborados con residuos de rumiantes, con harinas de carne o harinas de sangre, y por este motivo pues no está permitido el uso de estas materias primas para la alimentación de los rumiantes. Tenemos otros peligros que están representados en las plagas, ratones, aves, perros, gatos. No decimos que en la finca no pueden existir estos animales, pero tienen que tenerse con las condiciones adecuadas para evitar que se puedan generar estos riesgos. Dentro de los peligros biológicos tenemos microorganismos como salmonella, listeria, brucelosis, clamidia, campylobacter, yersinia, clostridium, cerobares de leptospira. Todos estos son bacterias que producen enfermedades en los animales y que se pueden transmitir no solamente a través de algún vehículo, sino que también pueden ser adquiridas en el medio ambiente, en el agua. Puede ingresar a la finca a través de vehículos, de personas que entren a la finca. Aquí tenemos representado en este barco el peligro de que pueda entrar una infección a través del transporte de animales que no cumplan con los requisitos sanitarios. Nosotros sabemos que tenemos fronteras muy permeables, donde en alguna época era muy común escuchar
a los productores que traían animales de otros países vecinos sin tener en cuenta ningún control sanitario. Cuando se establecen los requisitos para movilizar animales entre países, se tiene que tener en cuenta el estatus sanitario de nuestro país y revisar que enfermedades que nosotros no tengamos acá no vayan a poder ser ingresadas a través de estos animales. Entonces, la protección es para ustedes, la protección es para los productores de que no vayan a ingresar animales que no tenemos en el país o que no vayan a traer animales enfermos, porque generalmente pues los productores se inclinan a revisar las características productivas, genéticas, las nuevas razas, pero no olviden que siempre hay que tener en cuenta el tema sanitario. Otro peligro biológico y que es muy importante en la producción de ovino caprino son los ecto y endoparásitos. Yo creo que ese es el principal problema sanitario de estas producciones. Entonces, una de las maneras de controlarlo es previniendo su ingreso y previniendo su multiplicación. Las micotoxinas que se pueden ingresar a través de los alimentos para animales y los priones que son, como les decía ya, el agente etiológico de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina. Los peligros químicos, pues los más importantes son los residuos que podamos tener en los alimentos por el uso inadecuado de los medicamentos veterinarios o de los agroinsumos que se utilizan para la fertilización, para el control de plagas en los cultivos. Y residuos de otros cultivos, por ejemplo, si tenemos en la finca un pastoreo, pero al lado tenemos un cultivo intensivo donde se utilizan muchos agroquímicos, que vayan a las fuentes de agua y estas fuentes de agua también vayan a regar nuestros potreros, pues ahí hay unos riesgos de que haya contaminación. Y en una menor proporción, peligros que puedan surgir de la industria. En el taller anterior les contaba que hay un riesgo muy alto de presentación de residuos de dioxinas si se utilizan alimentos o residuos de la industria del papel, que ya detectamos en la sabana de Bogotá, intentaron utilizarlo como suplemento para alimentación bovina. Afortunadamente los animales no les gustó y no prosperó esa idea, pero es un riesgo muy alto porque las dioxinas son el veneno más grande que puede afectar la salud humana. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan? Estos eran los peligros. Los riesgos es la probabilidad de que se presente un peligro. Cuando ya se presenta, entonces en la salud humana se pueden presentar reacciones alérgicas, se puede presentar y se presenta la resistencia antimicrobiana, se puede afectar la microflora intestinal por los residuos de antibióticos, por los residuos de ivermectinas, por residuos de estos químicos. Y a través del agua también se puede, los animales pueden consumir metales pesados que pueden causar toxicidad y carcinogenicidad. Dentro de los planes de muestreo que nosotros hacemos para residuos químicos, hemos encontrado niveles muy altos de cadmio que son teratogénicos y que producen cáncer. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con estos riesgos. El uso de antimicrobianos en salud y producción animal. Nosotros y las entidades, los organismos internacionales tenemos muy claro que los antimicrobianos son necesarios para garantizar la salud y la producción animal. Pero lo que sí tenemos es que ser muy responsables en el uso. ¿Cómo se genera esa resistencia? A través del uso en tratamiento de las infecciones en los animales, el uso profiláctico en el control de las infecciones, la promoción de la ganancia de peso y mejora en los rendimientos.
En el primer punto es muy importante que tengamos en cuenta, y estamos trabajando nosotros también desde la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Veterinarios, junto con los gremios de la producción farmacéutica, de los gremios de producción animal, para establecer unas normas y controlar el uso de antibióticos que se usen en humanos, no se deben usar en animales, buscando que no se genere esta resistencia antimicrobiana. El uso profiláctico en el control de las infecciones, pues cada día va perdiendo más adeptos, porque pues aplicarle un antibiótico que sabemos que no va a ser necesario en un animal que esté sano, pues eso también contribuye a la generación de la resistencia. Igual que la práctica de utilizar promotores de crecimiento para mejora en los rendimientos productivos. Entonces, ahí tenemos que poner en una balanza y equilibrar si vale la pena que nosotros obtengamos unos mejores rendimientos productivos versus a lo que puede pasar si continuamos usando estos antimicrobianos, que a la larga nos van a generar una resistencia. Esta es una diapositiva muy sencillita donde se muestran cuáles son los mecanismos para que se genere la resistencia antimicrobiana. Entonces, el antibiótico es un producto que para que actúe sobre una bacteria, él debe fijarse sobre un receptor que tiene esta bacteria para poder actuar, o sea, para poderla eliminar. Cuando nosotros utilizamos antibióticos en dosis menores o en tratamientos que no son completos, o utilizamos el antibiótico que no es el adecuado para el tipo de microorganismo que queremos controlar, entonces lo que hace la bacteria es que ella activa unos mecanismos para que ese antibiótico no les funcione. Entonces, el primer mecanismo de resistencia es que ellas mutan, la bacteria muta el receptor, que es a donde llega el antibiótico, y pues él no puede entrar. Y si él no puede entrar, pues no puede actuar. La segunda es que generan unas enzimas que cuando llega el antibiótico, esta enzima hace que se modifique el antibiótico y tampoco puede actuar. El tercer mecanismo es que la bacteria se hace impermeable. Cierra sus poros, cierra los sitios por donde debería entrar el antibiótico y no puede penetrar, entonces el antibiótico pasa derecho. Y el cuarto mecanismo es que aunque el antibiótico entre, la bacteria genera unos mecanismos para expulsarlo y no permite que le haga daño. Entonces, pues esto es un tema mucho más complejo, pero esto es una manera sencilla de que entiendan por qué es que se genera esa resistencia antimicrobiana. Entonces ya hace varias décadas empezamos a oír de las superbacterias. Sabemos nosotros y escuchamos que alguien fue al hospital y que se contagió con una bacteria. Ahora en los hospitales no podemos estar 2, 3 días, nos hacen la cirugía o nos hacen el tratamiento y se va la gente para la casa, porque lo que quieren es prevenir el riesgo de que se adquieran estas bacterias que ya son resistentes. Todos los días oímos hablar también de temas como el Helicobacter pylori, que nos tomamos 2, 3 tratamientos y la bacteria sigue ahí, y es porque ya esas bacterias han generado resistencia. Una vez que estas bacterias han obtenido esos mecanismos de resistencia, entonces ellas también se empiezan a distribuir en el ambiente. Entonces nosotros consumimos los antibióticos, una persona que lo requiere, y si no lo hace de la manera correcta, pues esas bacterias que tiene ahí se van a multiplicar. Si va a un hospital,
pues entonces allí elimina la bacteria y ahí queda esa bacteria que se va a contaminar a otras personas. Igual pasa con los animales. Animales que no se les hace el tratamiento adecuado, expulsan esas bacterias que ya son resistentes y esas bacterias pueden incluso permanecer en los alimentos, pueden permanecer en la carne, pueden permanecer en la leche, que luego nosotros consumimos y que continúa el ciclo. De esta manera, hay expulsión de estas bacterias a través de la orina, a través de las heces, contaminan las aguas y vuelve y se integra al ciclo. Otro factor muy importante que se está teniendo en cuenta ahora es que hay agricultores que están utilizando antibióticos de uso humano y de uso veterinario para controlar bacterias en las plantas. Vuelve y se genera el mismo problema, así como en la producción acuícola, donde estas aguas pues van a expandirse por todo el medio ambiente y al final pues todos estamos metidos en el mismo problema. Estas son algunas cifras relacionadas con el tema de resistencia antimicrobiana. Las denominadas superbacterias matarán a 10 millones de personas cada año a partir del año 2050. Estamos en el 2020, o sea que no quedan sino 30 años para que podamos empezar a hacer algo. 10 millones de personas cada año, o sea, esto es mucho más que cualquier coronavirus. 12 familias son las más peligrosas para la salud humana, familias de bacterias. Y para el 2050 la resistencia bacteriana se convertirá en la primera causa de muerte a nivel mundial, más que el cáncer, más que cualquier otra enfermedad, más que cualquier coronavirus. Entonces, estas son la lista de familias de patógenos que son que ya se han identificado como resistentes. Entonces hay 3 que son de prioridad crítica, 2 de prioridad elevada y 3 de prioridad media. Estos bacterias producen enfermedades venéreas, producen gastroenteritis, producen infecciones en la piel, producen úlceras y en los niños producen meningitis. Si nosotros seguimos utilizando los antimicrobianos como lo estamos haciendo ahora, en el 2050 todas las personas que tengan estas enfermedades se van a morir, porque no va a haber ningún medicamento, ningún antimicrobiano. Entonces, de esta situación se creó la línea tripartita, que es una colaboración entre la OIE, que es la Organización Internacional de las Epizootias, que es la que rige toda la actividad veterinaria, la FAO, de la agricultura, la alimentación y la agricultura, y la Organización Mundial de la Salud. De una sola salud, porque como vimos en la gráfica anterior, este no es un tema, no es un problema de los animales, no es un problema de las personas, no es un problema del ambiente, es un problema de todos. Y necesitamos generar acciones articuladas entre todos para poder tener un resultado. Entonces, pues Colombia, como miembro de estas 3 organizaciones, viene trabajando en actividades. Una es haciendo hoy, que todo el mundo entienda cuál es el problema y que tenemos que empezar a tomar acciones individuales para que luego la suma de todas estas se puedan ver reflejados en un resultado. Nosotros como ICA hacemos unos planes de monitoreo de resistencia antimicrobiana todos los años para detectar resistencia. Ya hemos detectado genes de resistencia a colistina derivados de animales de producción. Y todos los años la OIE pues recoge una información sobre consumo de antimicrobianos en cada país, pues para
para que sirva como base de toma de decisiones y de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los antimicrobianos que más se están utilizando e información general. Entonces, ante esta situación, pues nosotros sabemos que los ovinocultores, los caprinocultores, pues vienen trabajando muchos años y tienen mucha experiencia en la producción animal, en la genética. En los últimos años hemos visto cómo este sector ha sido tan importante y ha tenido unos avances grandísimos en temas genéticos, de nutrición, de salud, de productividad. Pero nos hace falta estos dos componentes, la inocuidad y el bienestar animal, que son temas que pues son relativamente nuevos. En el ICA estamos trabajando desde hace 10 años. La resolución de inocuidad, de buenas prácticas ganaderas en ovinocaprinos, pues es relativamente nueva. Entonces, pues es el momento. Y pues vemos que con la respuesta a esta convocatoria vamos a seguir adelante. ¿Y qué son las buenas prácticas ganaderas? Entonces, se entiende por buenas prácticas ganaderas todas las acciones involucradas en la producción primaria, o sea, en la finca, y el transporte de productos alimenticios de origen pecuario que están orientadas a asegurar la inocuidad. El ICA 8 emite la resolución 20277, que es la resolución por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la certificación en buenas prácticas ganaderas en la producción primaria de ovinos y caprinos. Vale la pena decir y recordar que estas buenas prácticas ganaderas se emitieron por solicitud de los gremios de la producción. ¿Cuáles son los beneficios de las buenas prácticas ganaderas? Nosotros los hemos clasificado en 3 grupos. El primero es en la salud, que como vimos al comienzo es el fin más importante de la inocuidad. Nosotros conseguimos con buenas prácticas ganaderas carne de mejor calidad para el consumo humano, calidad de inocuidad, la disminución de la resistencia antimicrobiana, el control de los residuos químicos en los alimentos y una muy baja probabilidad de que se transmitan enfermedades zoonóticas. Vale la pena también decir que aproximadamente de 800 a 1000 enfermedades que padecen los humanos son transmitidas por los animales. Tenemos unos beneficios socioeconómicos. Las fincas que están certificadas en buenas prácticas ganaderas se evidencia una mayor organización, una mejor comprensión del negocio. Cuando uno entiende su negocio, pues puede tomar mejores decisiones. Hay un mejoramiento continuo de los procesos porque se establecen los procesos, se documentan, se registran y eso nos permite también mejorar. Hay, obvio, un aumento de la productividad, una disminución de los costos de producción, sobre todo en el tema de insumos agropecuarios y oportunidades de nuevos negocios. Lo decía nuestra gerente hace un rato, ya las empresas procesadoras y comercializadoras están empezando a exigir requisitos de calidad. Y el requisito de calidad, el mejor nivel de calidad que podemos nosotros ofrecer en Colombia es una certificación de buenas prácticas ganaderas para producción primaria. Esto nos puede abrir mercados internacionales, nos puede mejorar los mercados nacionales. En el tema de ovinocaprinos, sabemos que en la zona de la costa hay empresas comercializadoras que están reconociendo un mejor precio por kilo de carne de ovinos si provienen de fincas certificadas, que es una iniciativa particular, privada, pero que esto ayuda para que los ganaderos de ovinos y caprinos se animen a estar certificados. Y tenemos el último grupo que son los beneficios ambientales, aunque esta no es una certificación ambiental porque las buenas prácticas ganaderas sí incluyen estos requisitos, pero en Colombia
pues tenemos competencias como entidades públicas y a nosotros no nos compete el tema ambiental, sin embargo, sí tenemos incluidos unos requisitos ambientales que nos pueden afectar la inocuidad. Y cuando se implementan buenas prácticas ganaderas, se está minimizando el impacto ambiental de la producción. Se están protegiendo y conservando las fuentes hídricas como un elemento esencial para la nutrición de los animales y se está implementando mejoras en el bienestar animal a través del establecimiento de temas como la sombra para los animales. Como les decía, pues nosotros llevamos 10 años trabajando en buenas prácticas ganaderas y el nivel de certificación es muy bajo. Esta es una diapositiva que ha sido ajustada de la FAO, donde se cambió el enfoque para promover el programa de BPG. Como lo decía Dilberto, pues yo llevo trabajando en este programa desde que inició y al comienzo pues nosotros empezamos a promocionarlo como una oportunidad para la exportación. Pero a medida del tiempo pues nos vamos dando cuenta que Colombia no es un país exportador. Es una gran oportunidad y si lo podemos hacer, pues no hay que pensarlo dos veces. Pero tenemos una población muy grande a la que debemos entregarle alimentos sanos, que es nuestra responsabilidad como productores de alimentos en la producción primaria y ese debe ser la motivación y debe ser la orientación. Entonces, ya no es, el enfoque ya no es obligatorio, el enfoque es de querer hacerlo porque lo debemos hacer. Y que si nosotros tenemos una producción que podemos ofrecer a un mercado internacional garantizándola con una certificación de buenas prácticas ganaderas, excelente. Entonces, las buenas prácticas ganaderas tienen que estar traducidas en beneficios como los que vimos en las diapositivas anteriores y también que se trabaje no solamente un enfoque individual, sino un enfoque en la cadena productiva. Y yo sé que los ovinocaprinocultores son muy juiciosos y son muy organizados y están tomando el negocio en serio. Entonces, si se logra establecer un mejoramiento, los sistemas de calidad de producción en estos animales, se van a obtener beneficios económicos con toda seguridad. Este es un árbol de las buenas prácticas, los que nos han acompañado a los talleres que hacíamos en campo, con una metodología de educación en campo para adultos. Conocen que al final de nuestros talleres construíamos el árbol de las buenas prácticas ganaderas. Y este árbol pues contiene unas ramas principales que son los ejes temáticos, que son los que vamos a ver en el transcurso de estos días y que se resumen en el tema de instalaciones y áreas, saneamiento del predio, sanidad animal, identificación y bioseguridad, el tema de bienestar animal que también hemos estado trabajando muy fuerte en los últimos años, estableciendo la normatividad para poder empezar a funcionar. Importantísimas para el tema de residuos, lo que hablamos hace un rato, las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, las buenas prácticas en la alimentación animal. Esos son los ejes temáticos sobre los que tenemos establecidas nuestras listas de chequeo y los requisitos a cumplir para la certificación. Entonces, el ICA, pues, creó un sistema oficial de inspección, vigilancia y control en buenas prácticas ganaderas. Estas son básicamente, pues, los pasos y las acciones que nosotros tomamos sobre la certificación. Manejamos unas visitas de inspección
que inicialmente pues las hacía el ICA, pero pues ya estamos en la etapa de formación de multiplicadores, que es lo que ustedes van a hacer cuando terminen este curso, donde en esta primera visita se hace un diagnóstico de la situación de la finca respecto a las buenas prácticas ganaderas, o cuando ya se ha hecho ese diagnóstico, el seguimiento de los planes de mejoramiento. Aquí tenemos pues ICA implementadores, pero realmente el ICA pues cada día es menos lo que lo hace. La implementación, que es la ejecución de un plan de implementación, que también lo vamos a ver en alguno de los módulos, cómo les vamos a enseñar cómo se puede hacer. Este lo deben hacer los implementadores. Aquí tenemos el SENA. El SENA ha sido un aliado para los productores muy importantes en muchas regiones del país. Hay cooperativas completas, grupos de productores que se han certificado gracias al acompañamiento del SENA. Gremios también muy importantes como la participación de Por Colombia en ese sector, los productores individuales, los industrializadores. Todos estos son actores que son muy importantes en este proceso de implementación. Nosotros les certificamos lo que nos presenten, pero si no hay implementación, pues el proceso no va a prosperar. Las visitas de auditoría, pues que tienen dos resultados, si el predio es certificable o no certificable, estas en este momento únicamente las hacen los auditores del ICA. Porque esta es una pregunta también que sale mucho en estos talleres, que sí, que cómo hacen para volverse auditores o certificadores. No, en este momento únicamente los auditores del ICA son los que están autorizados. Las visitas de vigilancia, que son posteriores a la certificación, que también las hace el ICA, y las visitas de control, que también las hace el ICA, y se hacen a predios que están certificados, pero que de pronto en algún plan de monitoreo resultan con resultados no conformes, o porque hay una queja, o como ha sucedido también en algunos casos de carne que se exporta a otros países y les hacen pruebas y encuentran residuos, entonces esos son predios que son sujetos a control. Esas son actividades que únicamente realiza el ICA. Dentro de nuestros ejes temáticos que les comentaba ahorita, hay 3 tipos de criterios para la evaluación de la certificación. Tenemos unos criterios fundamentales que se deben cumplir al 100%, unos criterios mayores que se deben cumplir mínimo en el 80% y unos criterios menores que como mínimo se deben cumplir en el 60%. La experiencia que nosotros tenemos a lo largo de todos estos años, de todos los predios que hemos certificado, es que los productores quieren cumplir el 100. O sea, no tenemos fincas certificadas con este nivel bajo. Todas están en el 95 al 100% de cumplimiento. Pero eso sí, hay que tener en cuenta cuando van a trabajar en la implementación, que los criterios fundamentales se deben cumplir al 100%. Pueden tener todo perfecto, pero si alguno de estos no se cumple, la finca no se certifica. Este es el certificado que van a obtener una vez que cumplan con todos los requisitos y hagan la tarea muy juiciosos, y esperamos que el próximo año, para esta misma fecha, como dijo la doctora Yanira, nosotros tenemos la información de todos ustedes, vamos a organizar el grupo y vamos a evaluar cuántas fincas vamos a estar certificando. Le estamos poniendo un plazo de 1 año porque tenemos pandemia y porque estamos limitados para salir, si no, el plazo serían 6 meses. Pero ustedes van a ver aquí en el transcurso del taller que hay muchas actividades que se pueden ir haciendo, hay muchas actividades que se pueden ir realizando y que no es difícil, es simplemente de un cambio de actitud, de querer hacer las cosas, y así todo se va a solucionar. Este es lo triste. Estos son los predios certificados en buenas prácticas ganaderas que tenemos vigentes ahorita.
Tenemos 1.402 predios en total para todas las especies y para ovinos caprinos solamente tenemos 29. Entonces el reto es, vamos a aumentar ese número de predios certificados en buenas prácticas ganaderas con la ayuda de ustedes, con el compromiso de los productores, y nosotros nos responsabilizamos de realizar las auditorías de certificación de manera gratuita como está en este momento. Bueno, este era, pues lo que tenía para contarles hoy como una introducción para que en la medida que vayamos avanzando en el taller, ustedes vayan entendiendo de por qué es que se hacen las cosas, por qué se pide este requisito, por qué se debe llevar este registro. Y cuando se empieza, cuál es el proceso y qué, pues vamos a tener éxito en la implementación.